Capítulo 4. Pongámonos de acuerdo. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Proverbio africano. Cuando Rod y yo nos sentamos a escribir Cambie su mundo, teníamos dos propósitos en mente. Primero, queríamos motivarlo y prepararlo para que pueda marcar ahora mismo una diferencia en su comunidad. Segundo, queríamos alentarlo a transformar su comunidad junto con otros. Cuando esto sucede, existe la posibilidad de que surja un movimiento, lo cual es muy bueno. Los movimientos hacen que las personas tomen conciencia de los problemas. Las injusticias movilizan el liderazgo e inspiran a la gente a la acción. Todas esas cosas generan un impulso positivo para el cambio. Los movimientos, ya sean pequeños o grandes, pueden cambiar el mundo. ¿Por qué la gente se reúne en torno a una causa? En el capítulo anterior hablamos sobre cómo la gente que trabaja junta siempre logra más que los individuos que lo hacen solos. Cuando las personas se unen y crean un movimiento, el resultado puede ser asombroso. ¿Por qué es así? Las personas buscan conectarse con los demás. Las personas buscan conectarse con las demás de muchas maneras y en diferentes lugares. Van a bares y gimnasios, se unen a clubes, equipos deportivos y ligas fantásticas de fútbol. Les gusta la sensación de comunidad que experimentan cuando se reúnen a menudo. Se acercan a otras personas teniendo en cuenta un sentido de propósito compartido. Los que sienten ese deseo de alcanzar cosas positivas no quieren reunirse simplemente para estar juntos. Quieren más. Ese sentido de propósito que comparte crea un nivel adicional de conexión entre ellos que puede llevar a la creación de un movimiento. Quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos. Los seres humanos siempre buscan un significado. Estar atareados no es algo satisfactorio, pero una vida con un propósito sí lo es. Puede ser profundamente gratificante ser parte de algo más grande que uno mismo. La mayoría de la gente busca la forma de participar en algo que les apasione y que puedan hacer junto con otras personas de ideas similares. Quieren ser parte de una historia que les permita expresar sus deseos más profundos y sus aspiraciones más elevadas. Quieren crear recuerdos al hacer algo memorable. ¿Por qué otra razón las personas usarían brazaletes que identifican una causa? Se vestirían de color rosa durante el mes de concientización sobre el cáncer de seno. Se empaparían en el desafío del balde de agua helada o donarían fondos a organizaciones en las que creen. Cuando suficientes personas que comparten los mismos valores siguen sus deseos de lograr un cambio positivo y se unen para hacerlo juntos, surge un movimiento. Al dar, las personas desean recibir valor. Hay otra razón por la que la gente se agrupa en torno a una causa, pero es algo de lo que rara vez se habla. Nos gusta pensar que cuando otros se suman a una causa es porque es convincente, importante y justificada. Si bien es cierto que esas son las motivaciones de algunos, la mayoría de las personas desea algún beneficio personal por su tiempo y esfuerzo.
Ese beneficio inmediato a menudo se manifiesta en lo bien que nos sentimos por querer agregar valor a los demás. Es el comienzo del viaje a la trascendencia. Damos, y cuanto más tiempo permanecemos en ese camino de dar, mejor comprendemos que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros. Llamo a este proceso la recompensa inevitable. Demos a los demás durante suficiente tiempo y recibiremos más de lo que damos. Amemos a las personas lo suficiente y ese amor regresará a nosotros 10 veces más. Ayudemos a que los demás se levanten y eso nos levantará aún más. La recompensa inevitable que se produce al agregarles valor a los demás ocurre por pasos. Observe lo que hemos enumerado a continuación e intente identificar en cuál encuentra usted en este momento. Antes de enumerar, recalquemos el retorno inevitable. Demos a los demás durante suficiente tiempo y recibiremos más de lo que damos. Amemos a las personas lo suficiente y ese amor regresará a nosotros 10 veces más. Ayudemos a que los demás se levanten y eso nos levantará aún más. Cambie su mundo, página 86. Paso. Declaración significativa. Deseo. Quiero agregar valor a los demás. Pregunta. ¿Cómo puedo agregar valor a los demás? Comunidad. Conozco a personas que agregan valor a los demás. Observación. Veo cómo agregan valor a los demás. Sumarse. ¿Puedo ayudarlos a agregar valor a los demás? Preparación. Sé cómo agregar valor a los demás. Acción. ¿Estoy agregando valor a los demás? Retroalimentación. Me dicen que les estoy agregando valor. Satisfacción. Me siento complacido cuando agrego valor a los demás. Motivación. Quiero seguir agregando valor a los demás. Compartir. Agreguemos valor mutuamente. Crecer. Encontremos a otros para agregarles valor. Cambiar. Agregar valor a los demás me cambia a mí. Recibir. Aquellos a los que he agregado valor me han regresado el valor multiplicado. ¿Cuáles son los resultados de dar estos pasos significativos? La recompensa inevitable. Esto es lo que Rob y yo sabemos. Continúe avanzando y agrégueles valor a las personas. Y lo que recibirá de recompensa aumentará con cada paso que dé. La gente quiere unirse a un movimiento que incluya la vinculación con otras personas y ser parte de una comunidad que hace algo más grande que ellos mismos. Sus esfuerzos son recompensados al obtener identidad personal y reconocimiento. Rob y yo deseamos eso para usted. Queremos que cambie su mundo. Sea un recurso que lo ayude a formar parte de un movimiento de transformación. Para que esto suceda, todos necesitamos ponernos de acuerdo. Seamos parte del movimiento para marcar la diferencia. ¿Por qué algunos intentos por crear un movimiento no tiene éxito? Rob y yo hemos trabajado durante décadas
para tratar de promover movimientos de transformación. Rob ha trabajado con niños y jóvenes en casi todos los países del mundo por más de 30 años. Durante 40 años he formado a líderes de todo el mundo y en la última década he ido a países en desarrollo para capacitar a personas que puedan liderar mesas redondas de transformación. Además, Rob también ha estudiado los movimientos como líder autorizado y como académico. En el proceso hemos aprendido algunas cosas sobre la transformación, lo que funciona y lo que no. Queremos que se familiarice con lo que hemos observado para ayudarlo a tener éxito, ya sea que esté tratando de liderar un movimiento o de unirse a uno. Empecemos por ver por qué muchos intentos de movimientos fallan. Falta de unidad. ¿Recuerda el movimiento que ocupa Wall Street? Fue un gran acontecimiento hace una década, pero ya no existe. Comenzó el 17 de septiembre de 2011, cuando 200 personas se reunieron en el Zuccotti Park, en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York, y acamparon ahí en tiendas de campaña durante casi un mes para protestar por la desigualdad de ingresos. El catalizador de la reunión fue un cartel con el mensaje: ¿cuál es nuestra única demanda? Ocupar Wall Street. Traiga una tienda de campaña. La gente respondió y se presentó. Si ocupar era su objetivo, entonces se podría decir que tuvieron éxito. Pero ¿qué es lo que realmente trataban de lograr? Es difícil de decir. Se reunieron en el mismo lugar, pero no se reunieron por la misma causa. He aquí algunos de los temas que ocupa Wall Street quería abordar. La desigualdad de ingresos. La necesidad de un salario mínimo más alto. Protestar contra el oleoducto. El cambio climático. Manifestarse en contra de la fracturación hidráulica. La influencia de las empresas en la política. La crisis de la deuda estudiantil. Según la revista Atlantic, Ocupa Wall Street era básicamente un movimiento limitado por sus propias contradicciones. Estaba lleno de líderes que declaraban que el movimiento no tenía líderes. Se regía por una estructura basada en el consenso, que no lograba el consenso y buscaba transformar la política, pero se negaba a convertirse en políticos. No es de extrañar que Ocupa Wall Street se haya esfumado. Recalquemos, cuando se está en contra de algo en vez de a favor de algo, es difícil crear una agenda con objetivos claros y formar un movimiento. Ausencia de un objetivo positivo. Cuando se está en contra de algo en vez de a favor de algo, es difícil crear una agenda con objetivos claros y formar un movimiento. Esa fue otra limitante. Los que participaron en este breve movimiento fueron muy explícitos sobre las muchas cosas a las que se oponían, pero no había un mensaje positivo claro respecto a las cosas
que apoyaban. ¿Por qué es una limitación no tener un objetivo positivo? Expresar su opinión a algo no genera transformación. No puede impulsar un proceso de transformación a partir de aquello que no le gusta la emoción negativa. Suele ser lo primero que sentimos cuando vemos una injusticia o una tragedia. Y esa emoción negativa suele ser la más fuerte que sentimos, pero no es duradera y no es particularmente saludable tratar de mantenerla. Además, estar en contra de algo no es atractivo. No atrae a la gente positiva que quiere trabajar por un cambio positivo. Si quiere generar un cambio positivo en el mundo, tiene que estar a favor de algo. Liderazgo inadecuado. Según el autor Seth Godin, cuando vemos un problema o una injusticia, lo más fácil es reaccionar. Lo segundo más fácil es responder. No obstante, lo más difícil es dar comienzo a algo. Sin embargo, eso es lo que los líderes de transformación deben hacer. Necesitan comenzar. Ese es el primer paso para cambiar el mundo definitivamente. Uno de los mayores movimientos del siglo XX fue el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Su líder fue Martin Luther King. Alcanzó protagonismo nacional cuando le pidieron que liderara un boicot de autobuses. Alabama en 1955 y 1956. Por sus antecedentes, su prestigio profesional y su liderazgo. Recalquemos, lo más fácil es reaccionar. Lo segundo más fácil es responder. No obstante, lo más difícil es dar comienzo a algo. Steve Godin. Se considera que el boicot fue la primera manifestación de gran envergadura contra la segregación en Estados Unidos. Cuando el boicot terminó, la Corte Suprema dictaminó que la segregación en el transporte público era ilegal. A principios de 1957, tras el éxito de boicot, King y otros 60 ministros y líderes de los derechos civiles fundaron la Southern Christian, por sus siglas en inglés, y King fue elegido presidente de la organización. Se basó en una filosofía de no violencia cristiana y enfocó los derechos civiles como una cuestión moral. Con King al frente, la organización coordinó campañas de protestas masivas, no violentas, campañas para el registro de votantes y la marcha sobre Washington por el empleo y la libertad, en la que se calcula que participaron unas 250,000 personas. La marcha ayudó a precipitar la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Por sus esfuerzos, King recibió el Premio Nobel de la Paz a la edad de 35 años. Fue en ese momento la persona más joven en recibirlo. En 1968, cuando el movimiento por los derechos civiles ganaba impulso, King fue asesinado. Su amigo cercano y vicepresidente Ralph David lo sucedió, pero el movimiento nunca volvió a ser el mismo. Desde la muerte de King, nadie ha sido capaz de estar a la altura de su liderazgo.
Pueden recibir su antiguo título, pero no pueden liderar ni defender la causa como él lo hizo. La enseñanza es que los movimientos de transformación no son exitosos ni sostenibles a menos que sean liderados por líderes transformadores, como todo lo demás surgen o se desploman por el liderazgo. Recalquemos, los movimientos de transformación no son exitosos ni sostenibles a menos que sean liderados por líderes transformadores. Quiero expresar una última idea sobre liderazgo. Los grandes líderes como Martin Luther no empezaron como grandes líderes. En realidad, King no se propuso ser líder del movimiento. Otros lo llevaron a esa posición. Era parte de un pequeño grupo que quería hacer algo al respecto a la injusticia racial en Estados Unidos. Cuando King empezó a participar, él y sus amigos simplemente hicieron lo que pudieron donde estaban. A partir de ahí, continuaron avanzando. La enseñanza es que los grandes líderes que marcan la diferencia no nacen así. Se forman a medida que avanzan junto con otros en el empeño de marcar la diferencia para quienes los rodean. Falta de apoyo organizativo. En determinado momento, para que un movimiento sea sostenible, necesita personas que lo apoyen desde el punto de vista organizativo. De lo contrario, se apagará. Sin embargo, eso no significa que el apoyo deba venir de una organización formal en un sentido tradicional. Solo debe incluir a personas que se dediquen a ayudar a todos los demás participantes, ya sea que provenga de un solo líder, un grupo de voluntarios o una organización formal, con empleados remunerados. El apoyo cumple la misma función. Ayuda a las personas que luchan por la causa a trabajar juntas, a comunicarse y a ser más útiles. Los que brindan apoyo se convierten en la columna vertebral del movimiento. Pensar que el dinero es la respuesta. Hay otro obstáculo que puede impedir que un movimiento en potencia avance. Es la creencia de que si tuviéramos el dinero, nuestros problemas se resolverían. Si bien es cierto que hay algunas cosas que solo se pueden hacer si se tienen los recursos, no es cierto que el dinero resuelva todos los problemas. Por ejemplo, el grupo de evaluación independiente del Banco Mundial determinó de 25 países pobres en los que invirtieron desde a mediados de los 90 hasta principios del año 2000. La mitad mostraba los mismos o peores índices de pobreza que antes de que se invirtieran ahí miles de millones de dólares en ayuda. Recalquemos, el dinero no generará automáticamente un movimiento. La transformación no se puede comprar. El dinero no generará automáticamente un movimiento. La transformación no se puede comprar. Hay movimientos que han comenzado sin que se gaste un centavo. Y gente rica que ha gastado millones tratando de hacer que algo suceda sin resultados. Piense en la campaña del multimillonario Michael Bloomberg durante las primarias presidenciales del 2020.
gastó casi $1.000 millones en su campaña. Esa cantidad fue mayor que la de todos los otros candidatos demócratas que siguieron en la contienda juntos. Como resultado de todo ese gasto, ganó una primaria, Samoa Americana. Le faltaba una base popular que creyera en su visión, su estrategia y su capacidad para transformar la nación. Si un gran grupo de personas que creyera en él hubiera estado en el terreno apoyando su liderazgo, su dinero hubiera sido una herramienta útil para su campaña. Pero como Bloomberg no estaba respaldado por ningún movimiento, trató de pagar para tener uno. Al final, hizo lo único que podía hacer: abandonar la contienda. ¿Cómo se produce la transformación? ¿Qué es lo que hace que los movimientos prosperen? ¿Cómo se produce la transformación? ¿Cuáles son las claves para el cambio? Queremos mostrarle 6 imágenes que ilustran cómo se producen los movimientos de transformación. En una imagen podemos observar el agua correr. En la siguiente imagen, una escalera. Tercera imagen, podemos ver unas manos tocando un corazón. En la cuarta imagen podemos observar 2 manos estrechas. En la quinta imagen podemos observar trabajo en equipo. Y en la sexta imagen se puede observar un puente. Se analiza la ilustración del agua que está corriendo, que es una cascada. De arriba hacia abajo. Requiere de liderazgo. La transformación comienza con la influencia y la influencia siempre fluye de arriba hacia abajo, como una cascada, no hacia arriba. Pero la transformación ocurra. Los líderes deben participar de forma activa en la división de capacitación corporativa de John Maxwell Company. Comprobamos esta verdad una y otra vez. Cuando una organización contrataba a nuestro equipo para capacitar a sus empleados, el indicador número 1 para saber si la capacitación funcionaría era el nivel de participación de los líderes. Si los líderes de la organización enviaban a sus equipos a la capacitación, los resultados eran desiguales y mediocres. Si los líderes se unían a sus equipos en la capacitación, los resultados eran consistentes y positivos. Para tener alguna posibilidad de una transformación significativa, los líderes deben aportar al movimiento su voz, su aprobación, su influencia y su participación. Rob comenzó a liderar durante la época de Glasnost en la Unión Soviética. Estaba a punto de fracasar. En ese momento, el ministro de Educación soviético se acercó a la organización de Rob y pidió reunirse con él. Él y otros líderes del país estaban preocupados. Quería saber sobre los valores que el equipo de Rob les enseñaba a niños de todo el mundo mediante el libro de vida publicado por One Hope. El ministro le expresó a Rob algo nuevo. Está llegando a nuestro país y se llama posibilidad de elección. Recalquemos,
La transformación comienza con la influencia y la influencia siempre fluye de arriba hacia abajo como una cascada, no hacia arriba. El ministro le expresó a Rob algo nuevo. Está llegando a nuestro país y se llama posibilidad de elección. Y con la elección vendrá todo de Occidente: películas, música, drogas y pornografía. Es posible que enfrentemos la mayor catástrofe moral que el mundo haya visto. Si lo que me dice es cierto y este libro puede traer esperanza y brindar respuestas a nuestros niños, le damos la bienvenida a nuestra nación. Rob salió de esa reunión con una carta que le permitía el libro de vida a 58 millones de niños, es decir, a todos los alumnos de la Unión Soviética. ¿Cómo fue posible? El ministro de Educación había indagado sobre Onijo, que había ganado credibilidad bajo el liderazgo del padre de Rob. Había trabajado en El Salvador con su ministro de Educación, luego en Chile durante la presidencia de Augusto Pinochet y en Nicaragua cuando estaba dirigida por Daniel Ortega. Habían ayudado a niños en otros contextos, lo que hizo que el ministro de Educación de la Unión Soviética creyera que podían dar resultados ahí. El permiso de ese líder facultó a Rob para actuar sin ese permiso. Onijo nunca había podido hacer nada. Eso demuestra que cuando los líderes usan su influencia para apoyar algo, pueden hacer que las cosas sucedan. Cuando la Fundación de Liderazgo John Maxwell, por sus siglas en inglés, comenzó a enseñar valores en Guatemala y a ver resultados positivos en todo el país, la gente de otras naciones comenzó a contactarnos y a pedirnos que implementáramos iniciativas similares en sus países. Aunque siempre valoramos la perspectiva de ir a nuevos países, sabemos que nuestros esfuerzos solo podrán tener éxito si los principales líderes del país se han convencido de la idea. Hasta ahora, además de Guatemala, hemos comenzado a enseñar valores a través de mesas de transformación en Paraguay y Costa Rica, porque los presidentes de esos países nos invitaron. También nos han contactado. Busti, quien dirige 2 organizaciones benéficas internacionales en Papúa Nueva Guinea, tiene un gran deseo de servir a su nación, y cuando supo lo que hacíamos en América Latina, nos pidió que fuéramos a Nueva Guinea para enseñar valores por medio de mesas redondas. 2 de mis líderes de organizaciones sin fines de lucro a Nueva Guinea para unirse y encontraron a un líder que les dijo que estaba harto de la corrupción en su país. John y Jeonge comprendieron. Era un hombre íntegro que quería sinceramente cambiar su mundo. La necesidad de cambio era evidente y las posibilidades eran buenas. Sin embargo, para ir ahí era necesario que los líderes del país estuvieran de acuerdo
y apoyaran el proyecto, George y yo se lo hicieron saber, quien empezó a contactar a líderes del sector empresarial y del gobierno de Nueva Guinea. Varios meses después recibimos un mensaje del primer ministro de la nación, invitándonos a ir a su país para iniciar el proceso. Cuando implementemos la mesa de transformación en Nueva Guinea, que esperamos sea en el 2021, haremos lo mismo que cuando aceptamos la invitación a cualquier país. Nos pondremos en contacto con líderes de alto nivel de cada una de las 8 esferas de influencia y les pediremos que se comprometan a ser parte activa del proceso. Solo comenzaremos cuando se comprometan y brinden su apoyo e influencia a la iniciativa. La influencia fluye hacia abajo, no hacia arriba. La participación del liderazgo de la cima permite que nuestros esfuerzos de transformación caigan en cascada hacia las 8 esferas de influencia y fluyan a todo el país. Escalera. Una escalera de abajo hacia arriba promueve la movilidad, mientras la influencia fluye hacia abajo. La transformación va de abajo hacia arriba. Por eso la asociamos con la imagen de una escalera. Cuando usted ayuda a las personas a mejorar su vida, las personas crecen. Comienzan a soñar con un mundo mejor, lo cual es maravilloso, porque la única tragedia más grande que morir con sueños incumplidos es no haber soñado nunca. En 1931, James Truslow Adams acuñó la frase "el sueño americano" en su libro La Epopeya de América. Durante la Gran Depresión vio la gran esperanza que brindaba Estados Unidos, donde las personas podían levantarse y desarrollar su potencial, sin muchas de las barreras sociales y económicas que en otras partes del mundo la gente había enfrentado durante generaciones. Adams: el sueño americano es el sueño de una tierra en la que la vida sea mejor, más rica y más plena para cada hombre, con oportunidades para cada uno, de acuerdo a su capacidad y logros. Para las clases altas europeas es un sueño difícil de comprender adecuadamente, y muchos de nosotros mismos nos hemos cansado y desconfiamos de él. No es tan solo un sueño de automóviles y salarios altos, sino el sueño de un orden social que cada hombre y mujer pueda alcanzar el máximo de sus potencialidades y se ganen el reconocimiento de los demás por lo que son, independientemente de las circunstancias fortuitas de su nacimiento o posición. Creemos que lo que se ha llamado el sueño americano podría convertirse en el sueño de todos los países, porque todas las personas desean alcanzar su potencial y vivir una vida mejor. Sin embargo, debe haber una escalera disponible para ellos. Aún así, la escalera da lugar al sueño, o el sueño crea la escalera. La respuesta puede ser sí en ambos casos, mientras haya esperanza. Cuando usted
tiene esperanza. Las palabras de Nido, presidente de la Universidad de Higgs Point, parecen ciertas. Sus circunstancias actuales no determinan a dónde pueden llegar, solo determinan dónde debe empezar. Cuando se motiva a las personas a soñar, cuando se les ayuda a mejorarse a través de buenos valores y se les capacita para subir la escalera del éxito, también pueden empezar a generar cambios positivos para los demás. Pueden pasar de un pensamiento de supervivencia en la que se preguntan, ¿cómo puedo llegar al final? ¿Cómo puedo llegar al final del día? A un pensamiento significativo con la pregunta, ¿cómo puedo alegrarle el día a otras personas? Recalquemos, sus circunstancias actuales no determinan a dónde puede llegar, solo determinan dónde debe empezar. Nido. Vimos este cambio de un pensamiento de supervivencia a un pensamiento significativo durante la pandemia del coronavirus COVID-19 en el año 2020. Los profesores impartieron sus clases en línea. Los vecinos compartieron cosas esenciales como comida, agua y papel higiénico. Las tiendas destinaron horarios especiales para atender a los ancianos y a las personas con problemas de salud. Los restaurantes ofrecieron entregas gratuitas. Los vecinos se cantaban unos a otros desde los balcones en Italia. Personas donaron grandes cantidades de dinero en efectivo a los bancos de alimentos. Los empleadores encontraron formas de seguir pagando los salarios a pesar de que sus negocios habían cerrado. Los vecinos colocaron luces de Navidad para levantar los ánimos. Los músicos ofrecieron conciertos en línea. La gente compró tarjetas de regalo de pequeños negocios para mantenerlos a flote. Hubo una generosidad de espíritu entre las personas. Martín Luther se refería a este tipo de espíritu positivo y desinteresado cuando expresó: una verdadera revolución de valores hará que pronto empecemos a cuestionarnos de justicia y la equidad de muchas de nuestras políticas pasadas y presentes. Por un lado, estamos llamados a representar el buen samaritano a un costado del camino de la vida, pero eso será solo el acto inicial. Un día debemos llegar a comprender que todo el camino de Jericó debe cambiarse para que los hombres y las mujeres no sean constantemente golpeados y asaltados durante su viaje por los caminos de la vida. La verdadera compasión es más que lanzarle una moneda a un mendigo. Es llegar a ver que una edificación que produce mendigos necesita restaurarse. Los movimientos de transformación que valoran a las personas y les agregan valor pueden reconstruir nuestro mundo. A medida que se comienza a ayudar a las personas a aprender buenos valores y a vivir según ellos, éstas se volvieron más capaces. Desarrollaron un mayor respeto por sí mismas y una mayor conciencia de sí mismas. Fueron mejores trabajadores, cónyuges, padres y ancianos. Sus vidas mejoraron y comenzaron a ayudar a otros a mejorar sus vidas. Ahora vamos a analizar las dos manos sosteniendo un corazón. Un corazón de adentro hacia afuera abraza los valores.
El empresario Bill expresó: todo movimiento tiene un único punto de origen. Ese origen siempre está en el corazón de una persona. Es una expresión del corazón que nace de los valores que esa persona ha abrazado. Y desde ahí fluye hacia afuera y se manifiesta en sus comportamientos y su expresión. Desde ahí puede extenderse a otros. Cuando se preparó para implementar su iniciativa de la mesa redonda sobre valores en Guatemala, los instructores principales Dawn, Jover y Mike buscaron una manera de comunicar concisamente el espíritu de lo que tratábamos de hacer a los más de 200 instructores voluntarios que habían viajado a Guatemala para capacitar a los facilitadores de las mesas redondas. El objetivo final era la transformación del país. A medida que su gente aprendiera buenos valores y viviera conforme a ellos. Eso puede parecer un objetivo muy idealista. ¿Cómo podría hacerse realidad? Comenzó cuando los facilitadores aprendieron y vivieron ellos mismos según esos valores, mientras animaban a las personas en sus mesas de transformación a hacerlo. Vivir según buenos valores precede a ofrecer buenos valores. Como personas hacen lo que ven, los facilitadores tenían que ser ejemplos de los valores que compartían. La transformación es más que una lección que debe aprenderse. Es una vida que hay que vivir. Eso no sucede cuando se impone desde el exterior. Ocurre desde el interior, cuando la gente hace suyo los valores en su corazón. Para comunicar esta verdad transformadora, Darwin y Mike repetían una frase mientras les presentábamos las mesas de transformación a esos voluntarios. La transformación está en mí. Toda persona tiene el potencial de experimentar la transformación. Y todos los que formaban parte de una mesa de transformación debían entender dos cosas. Primero, debían ver el valor en ellos mismos antes de poder ver el valor de ayudar a otros a transformarse. Y segundo, tenían que reconocer que lo único que necesitaban para lograr una vida mejor era tener la voluntad de vivir según los buenos valores. Se dice que Mahatma Gandhi expresó sus valores. Se convierte en su destino. Si cada persona se ocupa de su propia transformación y suficientes personas hacen lo mismo, la empresa, la organización, la comunidad y el país cambiaría. Ahora vamos a analizar las manos que están estrechándose, que están unidas. Manos unidas, lado a lado. Desea las asociaciones. La ley del Monte Everest. En las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, afirma: a medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. La transformación de cualquier comunidad es un desafío similar al del Monte Everest, lo que significa que requiere que muchas personas trabajen juntas. Eso significa establecer asociaciones. Durante mi trabajo para dirigir esfuerzos de transformación en lugares de todo el mundo, mis organizaciones siempre se han centrado en establecer asociaciones. A veces hemos tenido éxito.
y a veces no, pero hemos aprendido mucho en ambos casos. Cuando JMLF comienza a trabajar para llevar la transformación a un país, siempre trabajamos con organizaciones locales que estén bien dirigidas y que quieran cambiar su mundo. Nos ayudan a vincularnos y asociarnos con los líderes de las 8 esferas de influencia, que como hemos expresado son el gobierno, la educación, los negocios, la religión, los medios de comunicación, las artes, los deportes y la asistencia médica. Los líderes de esas áreas se unen para formar un consejo. Juntos identifican las necesidades más apremiantes de su nación y lo que se puede hacer para que el país sea mejor. Recalquemos, a medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Los desafíos varían de una región a otra, según sus necesidades y cultura. En Guatemala, la JMLF se comprometió a enseñar valores a los niños en la escuela durante 180 días al año. En Papúa Nueva Guinea, los dirigentes querían trabajar para poner fin a la violencia de género. Cualesquiera que sean los objetivos, ofrece su influencia, sus recursos e instrumentos para ayudar a los líderes de estas 8 esferas. A medida que estos líderes cambian, comienzan a tener un impacto transformador en las personas que los rodean. Cuando las personas adoptan buenos valores, comprenden que tienen el potencial de cambiar su propia vida. Comienzan a darse cuenta de que tienen la oportunidad de agregar valor a los demás. Y la transformación comienza a extenderse y a producir un cambio positivo duradero. Primero, a nivel personal, luego a nivel de la comunidad y finalmente a nivel nacional. En pocas palabras, la transformación comienza en el individuo, crece en la comunidad e impacta en la sociedad. Sin embargo, el proceso siempre comienza con asociaciones basadas en intereses comunes. Eso es posible, incluso con personas de orígenes y culturas completamente diferentes. Un ejemplo extraordinario de esto lo vemos en una historia que Rob cuenta sobre William Carey, un misionero y educador inglés que se trasladó a la India en 1793 y permaneció allí hasta su muerte en 1834. Unos años después de establecerse en la India, presenció el ritual llamado sati, la muerte ceremonial de una viuda quemada en la pira funeraria de su marido, recientemente fallecido. La horrible práctica de las viudas que se inmolaban en la pira estaba profundamente arraigada en algunas partes de la India. Los primeros registros occidentales indican que la acción se venía produciendo desde hacía al menos 2000 años. El término sati significa esposa virtuosa, y se creía que la práctica del sacrificio era sagrada. Desde la primera vez que Carey presenció el sati y le rogó sin éxito a la viuda que no permitiera que la quemaran, trabajó sin descanso para detener esta práctica que degradaba a las mujeres de forma tan cruel.
Carey se vinculó a influyentes líderes indios y trabajó con ellos para conseguir que el sati se prohibiera. Logró formar una asociación con el reformador social y religioso hindú Raja Ram Mohan Roy. Su punto en común era la convicción de que todas las personas tenían valor. Juntos persuadieron al gobernador Lord William para que declarara ilegal la práctica. El ritual sati fue finalmente prohibido en 1829. Si personas de dos áreas distantes del mundo, de dos culturas muy diferentes, que profesan religiones completamente distintas, pudieron encontrar puntos en común para asociarse, entonces es posible confiar en que podemos asociarnos con cualquier persona si estamos dispuestos a intentarlo. En su libro Power of Dos, el poder de dos, Muller escribe sobre las asociaciones y lo importante que son para lograr el éxito. Mediante una investigación identificaron 8 elementos que influyen en una asociación poderosa, a los que Rob y yo añadimos otros 2. Fortalezas que se complementan entre sí. Una misión común. Imparcialidad. Confianza. Aceptación. Perdón. Comunicación. Generosidad. Tiempo. Valorar la contribución del socio. Mientras que preparé para asociarse con otros en su empeño de tratar de cambiar su mundo, busqué estos valores comunes que aumentan sus probabilidades de éxito. Diremos más al respecto. Seguramente notó que en opinión de Wagner y Muller, tener una misión común se ubica cerca de la cima de la lista. Lo interesante es que, aunque los socios deben estar de acuerdo en la misión, no necesitan tener motivos comunes para intentar cumplirla. Wagner y Muller afirman: aunque usted y su colaborador deben estar de acuerdo en su misión, no tienen que tener los mismos motivos para llevarla a cabo. Las asociaciones exitosas a menudo tienen diferentes motivaciones para realizarlas. El esfuerzo. Esto no suele obstaculizar la alianza, sobre todo si ambos entienden la fuerza impulsadora que motiva al otro y trabaja para que esas esperanzas se cumplan. Sin embargo, sin esa misión común, los socios tienden a desviarse hacia sus propios objetivos individuales. Ahora vamos a analizar la ilustración en donde están varias personas unidas. Una mesa de pocos a muchos permite el crecimiento. La transformación nace en el corazón de un individuo y el crecimiento del motivo ocurre alrededor de una mesa. Los movimientos de masas no comienzan con las masas, comienzan con unas pocas personas. Cuando las personas pueden sentarse alrededor de una mesa para contribuir en igualdad de condiciones, todos ganan. Solo recientemente hemos empezado a usar la mesa de transformación en Costa Rica, pero ya estamos escuchando historias de crecimiento. Una de esas historias
es la de Juanita García. Ella y su familia se mudaron de Nicaragua a Costa Rica para buscar una vida mejor. Soñaba con continuar su educación, pero tuvo que dejar la escuela primaria para poder trabajar y ayudar a su familia. Se convirtió en madre cuando todavía era adolescente y perdió la esperanza de mejorar su vida. Aún así, posteriormente se puso en contacto con una organización que ayudaba a mujeres jóvenes en esa situación. Fue ahí donde se unió a las mesas de transformación. Juanita manifestó: experimenté el mayor cambio de mi vida porque descubrí que mi historia podía cambiar si veía venir las oportunidades. Según lo que aprendió al practicar la iniciativa como valor personal, se matriculó en la escuela nocturna y completó su educación. Su éxito inspiró a su esposo a inscribirse en la escuela técnica y su hijo, Matías, también se convirtió en un mejor estudiante. Además, su éxito la inspiró a capacitarse como facilitadora de mesas de transformación. Lo hice para ayudar a otras mujeres de mi comunidad, con historias similares a la mía, para que tengan la oportunidad de una nueva forma de vida, una vida de transformación. Este concepto de las mesas de transformación es tan importante para cambiar su mundo que Rob y yo le hemos dedicado todo un capítulo. Así que no entraremos en detalles aquí, solo diremos que las mesas de transformación brindan un lugar seguro para sentarse, aprender y compartir buenos valores. Desde ahí pueden extenderse y proporcionar un lugar para que todos se conviertan en parte del movimiento. Ahora analizaremos la ilustración del puente. Un puente, de aquí hacia allá, conduce a la transformación. El objetivo final de todo movimiento es lograr un futuro mejor. Esto comienza con los buenos valores. Los buenos valores generan crecimiento. El crecimiento da lugar a la transformación. La transformación da origen a un movimiento. El movimiento provoca el cambio y el cambio nos ayuda a avanzar hacia un futuro mejor. Todas esas etapas juntas forman un puente de aquí hacia allá. Cruzar el puente y hacer este viaje de aquí hacia allá se convierte en una gran historia, una que vale la pena contar. A medida que las personas la comparten, otros quieren unirse y formar parte de ella. Eso los inspira a crecer y mientras lo hacen, el ciclo completo continúa. Cuando pensamos en la palabra transformación o escuchamos la palabra movimiento, a veces imaginamos que tiene que ser algo grande. Sin embargo, a veces las pequeñas acciones producen efectos muy positivos en una comunidad de personas. Por ejemplo, en una pequeña escuela rural de Paraguay, había conflictos entre los profesores y el director. La comunicación entre ellos era tensa en el mejor de los casos y no había el más mínimo sentido de colaboración. Sin embargo, en esa escuela se estaba implementando el programa Yo Lidero. Al profesorado
se le confió la tarea de supervisar a los estudiantes mientras facilitaban las mesas de transformación. Como parte del plan, los profesores también tuvieron la oportunidad de interactuar entre sí para discutir cómo iba el programa y lo que estaban aprendiendo los estudiantes. Para su sorpresa, las discusiones abrieron vías de comunicación entre los profesores. Eso les inspiró a comunicarse mejor con el director y como resultado todos se volvieron más colaborativos. Juntos habían construido un puente que permitió que toda la escuela se transformara. Al pensar en estas 6 imágenes, una cascada, una escalera, un corazón, manos unidas, una mesa y un puente, puede verse en una o más de ellas. Esperemos que sí, porque debe sentirse inspirado si quiere formar parte de un movimiento más grande que usted mismo. Esperamos que estas imágenes lo motiven a cambiar y crecer. ¿Con qué imagen se identifica más? ¿Cuál concuerda mejor con usted? Tal vez eso pueda revelar su papel fundamental en un movimiento de transformación. Sin embargo, más importante aún, puede ayudarle a entender cómo funciona un movimiento de transformación. En este capítulo y en los anteriores, el tema de los valores ha surgido varias veces. Hay una razón por ello. No puede lograr un impacto positivo ni hacer que su mundo sea mejor a menos que construya todo lo que haga sobre buenos valores. Son la parte más importante de todo movimiento de transformación. Y es por eso que hemos dedicado el siguiente capítulo a la importancia de los valores.